¿Fue Musashi un genio pragmático o el mayor tramposo de la historia feudal? ¿Cómo su víctima, el letal Sasaki Kojir, cayó en la trampa psicológica que le costó la vida? En la historia samurái, nos enseñaron que el honor era la ley suprema. Pero el guerrero más grande de Japón, el invicto Miyamoto Musashi, violó cada regla de honor que existía para asegurar su victoria más famosa. Él llegó tarde, usó un arma improvisada y engañó a su oponente. Esta es la historia de la batalla que se ganó antes de que las espadas se cruzaran. Bienvenidos a la isla de Ganri. Aquí fue donde el honor tradicional murió. Presentemos a los rivales. Empecemos con el hombre que ya esperaba en la orilla, Sasaki Kojir. Kojir no era un simple espadachín, era la personificación de la gracia marcial, un maestro cuya técnica se consideraba la cúspide de la perfección. Su estilo, el Ganri, no era solo efectivo, era una obra de arte, un ballet de acero, y él lo ejecutaba con la confianza de un noble que sabía que nunca sería superado. El arma de Kojir era su primera declaración de superioridad, la mono Shizao, o el poste de secado. Era un Nodachi, un sable de hoja excepcionalmente larga, que le otorgaba una ventaja de alcance devastadora en cualquier duelo. Su movimiento característico, el Tsubame Gaeshi, corte de la golondrina, era una pesadilla para sus rivales. Un golpe en picada, seguido por un contragolpe ascendente tan rápido y sutil que se decía que incluso las golondrinas, las aves más veloces, no podían evitarlo. Kojir representaba el ideal samurái clásico, honor en la forma, habilidad pura. Él creía en el duelo como un arte, y su arte, se pensaba, era invencible. Era el ídolo de los clanes establecidos, el favorito para ganar, y el símbolo del orgullo del guerrero perfectamente pulido. Luego estaba su rival, Miyamoto Musashi. Si Kojir era el arte, Musashi era la ciencia de la supervivencia. Musashi no tenía un clan, era un ronin, un vagabundo, que había pasado toda su vida desde los 13 años sobreviviendo a duelos por necesidad. Su cuerpo estaba marcado no por la elegancia, sino por la cruda experiencia de la guerra. Musashi no solo despreciaba la formalidad, sino que la consideraba una debilidad. Su genialidad residía en su adaptabilidad total y en su devastador estilo de dos espadas, el Nite Nichi-ry. Para Musashi, usar una espada corta, Bakizashi, junto a una larga, katana, era una ventaja táctica innegable, que lo preparaba para cualquier escenario. Él no buscaba la belleza, buscaba la única cosa que importaba, vivir. Este pragmatismo, esta cruda, sucia, necesidad de sobrevivir, sería su arma más efectiva contra el hombre más técnico y confiado de Japón. El duelo no solo era un choque de acero, era un choque de ideologías, el perfeccionismo aristocrático contra la supervivencia pragmática. Solo el tiempo diría cuál de estos caminos albergaba la verdadera maestría. El viaje y la tensión psicológica. El duelo no podía ser un evento menor. Fue organizado bajo el patrocinio de un poderoso clan, garantizando que el enfrentamiento se llevaría a cabo bajo las estrictas reglas del Código de Honor Samurái. El punto de encuentro, la remota y desierta isla de Funajima, un paraje solitario a varias horas de la costa, ideal para el derramamiento de sangre. Sasaki Kojir llegó a la hora acordada, anclando su bote con los delegados que atestiguarían la victoria. El sol de la mañana era bajo, el mar estaba en calma. Su ropa era inmaculada, su concentración total. Kojir esperaba, erguido, con la serenidad que solo la maestría absoluta puede otorgar. Este era su escenario, y solo faltaba la última pieza. Pero la última pieza nunca llegó. Las horas se arrastraron. El sol ascendió en el cielo, volviéndose implacable. Los testigos comenzaron a murmurar. La figura de Kojir, antes un símbolo de calma, se convirtió en una estatua de impaciencia contenida. La duda comenzó a sembrarse en el aire. ¿Sería Musashi un cobarde? Pero Musashi no era cobarde. Su ausencia no era una falta de respeto casual, era la primera, y más devastadora, de sus armas. Musashi, el maestro del pragmatismo, sabía que el factor psicológico era un arma tan afilada como cualquier katana. Cada minuto de espera hacía que la mente de su oponente, el guerrero de la forma perfecta, hirviera de rabia e incertidumbre, perdiendo su preciado foco. Musashi, mientras tanto, no estaba ocioso. Se dice que durmió durante la mayor parte del trayecto en la barcaza. Y cuando despertó, no fue para vestirse con honor.
Fue para tomar un remo de repuesto y, con su kogatana, un pequeño cuchillo, comenzó a tallar un arma improvisada. Musashi estaba asegurándose de que su cuerpo y su mente estuvieran frescos, mientras el orgullo de Kojir se cocinaba bajo el sol. Cuando el sol estaba en su punto más alto, Musashi finalmente emergió de la bruma, en un pequeño bote de pesca. Su apariencia era desaliñada, como si acabara de despertar. La humillación para Kojir fue total, y su rabia, finalmente desatada. El clímax, estrategia sobre la espada. La furia de Kojir era incontrolable. La indignidad era absoluta. Musashi ni siquiera traía su propia espada. En su lugar, blandía un tosco bokeiken tallado de un remo de madera. Pero esa no era una burla, era la clave de su estrategia. Musashi sabía que la espada larga de Kojir, la Mono Oshizao, era letal a distancia, pero lenta en el golpe de gracia. Por ello, diseñó su remo con una longitud y un peso superiores a cualquier katana, asegurando la distancia y el impacto necesarios para neutralizar a su oponente. El duelo aún no comenzaba, pero la batalla mental había terminado. Y en ese instante crucial, Kojir, cegado por la rabia y el orgullo herido, cometió el error fatal que Musashi había anticipado desde la mañana. Gritando de indignación, el espadachín arrojó la vaina de su espada a las olas. Musashi, tranquilo e imperturbable, observó cómo la vaina se hundía en el agua, y pronunció una frase lapidaria que cortó el aire con más filo que cualquier sable. Has perdido, Kojir. Si estuvieras seguro de ganar, habrías guardado tu vaina. Sabes que no la necesitarás más. Musashi estaba anunciando su victoria antes de levantar un dedo, sentenciando a su oponente a través de su propia furia. Esa frase rompió el enfoque final de Kojir. El hechizo de su concentración se rompió definitivamente. Kojir atacó. Rápido, como solo él podía hacerlo, desatando el corte de la golondrina contra la cabeza de su enemigo. Pero Musashi ya había calculado cada paso en su mente. Sabiendo que el golpe más temido de Kojir sería su primer y más predecible movimiento, Musashi se inclinó, esquivando la hoja por un cabello. En el instante en que la espada de Kojir falló, Musashi balanceó el bokeiken de remo. La longitud extra y el peso brutal de la madera impactaron el cráneo de Kojir en un solo, demoledor golpe. El golpe fue tan fuerte que lo derribó al suelo, acabando con el duelo en un solo movimiento. La victoria de Musashi fue brutal, rápida y totalmente deshonrosa a ojos de la nobleza. La prueba fue absoluta. La supervivencia pragmática de un Ronin siempre vencería a la formalidad de la tradición. Musashi no celebró su victoria. Dejó el cuerpo de su rival y se retiró inmediatamente, consciente de que su táctica, si bien efectiva, había sido despreciada por los delegados. El invicto guerrero regresó a su vida de vagabundo, pero su legado ya estaba sellado. El duelo de Ganrihima no fue un mero choque de espadas, fue la demostración de una filosofía de vida. El legado de este encuentro es inmenso. Musashi no ganó por ser técnicamente superior, ganó porque entendió que la verdadera maestría reside en la estrategia total. Enseñó que el honor, en su forma más elevada, no siempre significa adherirse a reglas rígidas, sino usar el ingenio, la psicología y la adaptación para lograr el único objetivo importante, la supervivencia en la batalla. El duelista invicto pasaría el resto de su vida refinando esta filosofía, dejando al mundo la Biblia de la estrategia, el libro de los 5 anillos, Gorrin no Sou. Hoy, esta obra es estudiada por guerreros, empresarios y líderes de todo el mundo. El duelo de Musashi y Kojir es la prueba final de que la mente es la espada más afilada. ¿Crees que Musashi fue un genio pragmático o el mayor tramposo de la historia feudal? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te fascina la estrategia y la historia samurái, no olvides suscribirte al canal para más narraciones épicas.